Muy buenas a todas y a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos en un video un tanto especial, ya que dentro de los videos anteriores apareció un mensaje que la verdad me llamó particularmente la atención. Y es que tenemos aquí a un suscriptor que plantea la necesidad de un consejo, de una orientación respecto a lo que vendría a ser su portafolio de inversión. En este sentido, como ya sabrán, mi expectativa o lo que yo puedo plantear es algo meramente descriptivo, ver instrumentos que pueden existir. Tenemos aquí bastantes variables a considerar, así que primero quiero entender el portafolio que nos dejó esta persona en los comentarios para ir desmenuzándolo. Posteriormente vamos a ver más o menos qué es lo que podríamos esperar del futuro, tomando en cuenta que el futuro es incierto, pero de todas maneras va a servir al fin y al cabo como una especie de ayuda para esta persona. De todas maneras, sigo esperando que esto sea más una orientación para la persona que confió, en este caso, en mí y en nosotros, al fin y al cabo, porque vi que le dejaron también respuestas a su comentario. Pedro, ¿qué tal? Compré acciones 11 millones hace un mes. Tengo 66 años, neófito en esto por lo mismo, no he jubilado. Y pagando arriendo, como verás, nada de tranquilidad. 3 millones en SQM, 3 millones en Quiñenco, 1 millón en Itaú, 3 millones en Lipigas y 1 millón en Vapores. ¿Qué puedo esperar de dividendos para mayo en Banchile? Por favor, oriéntame un poco a 1 millón en Andina Coca-Cola. Gracias, recién me topé con tus videos. Primero, bienvenido al canal. Espero que los próximos videos también vayan siendo de tu interés. Me voy a detener únicamente en intentar darte la primera respuesta de qué podemos esperar a nivel de dividendo, ya que eso suele ser el resultado más objetivo. Como tal, yo no podría, por ejemplo, recomendarte ahora invertir en Banchile o invertir en Andina Coca-Cola. Es algo que está prohibido a nivel legal. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es tomar los datos que tú me has dejado y ver más o menos qué es lo que podemos esperar a nivel dividendero. Como me dijiste en este sentido que compraste hace un mes aproximadamente, vamos a tomar, o yo decidí tomar de forma arbitraria, el valor de las acciones que en este caso están señaladas con una compra en los primeros días del mes de abril. En este sentido, tenemos que SQM en la primera semana de abril estaba a 15.000 pesos. Tenemos que Quiñenco en la primera semana de abril estaba a 4.400 pesos. Tenemos también que Empresas Lípigas en la primera semana de abril estaba a 8.250 pesos. Tenemos también que la empresa de Vapores en su primera semana de abril estaba a aproximadamente 51 pesos. Y por último, también tenemos a Itaú, que en su primera semana de abril estaba a 21.000 pesos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que, entre otras cosas, ver cuántas acciones pudiste haber comprado tomando en cuenta tus precios de referencia. En este sentido, tenemos 3 millones en SQM, 3 millones en Quiñenco, 3 millones en Lipigas, 1 millón en Vapores y 1 millón en Banco Itaú. Usando los precios especulativos, y acá no estoy considerando las comisiones que te pudieron haber cobrado, que por lo general, o hasta donde yo tengo entendido, giran en torno al 0,35 al 0,6%, relativamente dentro de ese margen del ingreso que tú estás destinando a las compras, también te lo cobra directamente el broker o el banco con la corredora que tú hayas elegido invertir. En ese sentido, tenemos que las acciones aproximadas con 3 millones de pesos a un precio de compra de 75.000 pesos en SQMB es de 40 acciones. Para Quiñenco, 3 millones de pesos, 4.400 pesos por acción, es igual a 681 acciones. Tenemos que Lipigas con 3 millones de pesos a un valor de compra de 8.250 pesos nos darían un total de 363 acciones. Vapores con 1 millón de pesos y un valor de compra de 51 pesos nos daría un total de 19.607 acciones. Y por último, Banco Itaú, 1 millón de pesos, comprando a 21.000 pesos por acción, nos daría un total de 47 acciones. Ahora, para seguir avanzando en esta dinámica, tenemos que recordar que tanto la Sociedad Química y Minera de Chile, en este caso SQM, como también el caso de Vapores, presentan sus próximos dividendos a pagar expresados en dólares y en el caso de Vapores expresado en dólares y también en euros. En ese sentido, y tomando de referencia los valores que ya había señalado en otro video, tenemos el dólar, por lo menos al momento en el que yo grabo este video personalmente, a 8,90 pesos el dólar y también a 1.050 pesos el euro. Esto es importante ya que eso va a cambiar o alterar los valores que vamos a ir manejando para entender más o menos cuánto dividendo vas a obtener en concepto de tu portafolio.
Y ya de resto podría hacer el cálculo más exhaustivo, pero la verdad es que quiero que este video vaya fluyendo lo más rápido posible. Así que le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara a resumir todo esto. Obviamente también corroboré esto por separado para que el video tenga el mayor sentido posible. Primero vamos con la Sociedad Química y Minera de Chile. Si el dividendo es de $1,29 por acción comprada y la conversión de esta cantidad por los 890 pesos, que es el valor del dólar actualmente, nos da 916 pesos por acción. Eso es lo que equivale en el momento actual $1,029. En ese sentido, 40 por 916.27 es igual a tener 36.651 pesos. Si tú compraste en abril, y acá nuevamente yo estoy suponiendo un precio de compra porque como no me aparece, tengo que entrar aquí a especular un poquito más de cuáles fueron tus precios de compra. Pero tomando en cuenta esta referencia de hace un mes, se podría decir que el ingreso estimado de SQM de la compra que tú realizaste de 1.000.000 de pesos te va a reportar un dividendo de 36.651 pesos aproximadamente, tomando en cuenta que si el dólar sube, esto va a aumentar y si el dólar baja respecto a la conversión de dólar a peso, obviamente también tu dividendo va a ser reducido. Después tenemos el caso de Quiñenco, que es una empresa que ya habíamos analizado en un video anterior y como está expresado en pesos, aquí el cálculo es más sencillo. 349 pesos es lo que va a pagar por acción comprada en Quiñenco. Si tú compraste 3 millones de acciones con un valor y un margen total de 681 acciones compradas, esto lo multiplicamos por 349 pesos por acción y nos da 237.195 pesos. Aquí ya tendríamos dos dividendos que si los juntamos nos dan aproximadamente unos 273.000 pesos aproximadamente, tal vez un poquitito más. Después ya seguimos con Lipigas y Banco Itaú. Nuevamente aquí, como lo tenemos directamente convertido en pesos chilenos, tenemos una conversión más rápida también para realizar. En el caso de Lipigas, el próximo pago de dividendos es de 118 pesos por acción. Y si tú compraste con 3 millones de pesos, 363 acciones aproximadamente, aquí falté o dejé por alto la comisión, aquí estamos trabajando todo esto sin comisión, probablemente si te cobraron comisión en una compra única, tal vez en lugar de comprar 363 acciones, pudiste haber comprado tal vez 360. Pero continuamos con esto, 363 acciones compradas por 118 pesos a recibir por acción nos da 42.834 pesos. Este es el margen entonces que tú recibirías por tu compra de acciones respecto a la empresa de Lipigas. En Banco Itaú, si invertiste 1.000.000 de pesos en tu compra de acciones, podríamos decir que con el dividendo actual de 1.187 pesos por acción comprada y tú teniendo 47 acciones compradas, te debería dar un total de 55.800 pesos en concepto de dividendo, de dinero que va a llegar si es que no llegó ya a tu bolsillo, porque lo de Banco Itaú ya está pagado, pero quise agregarlo acá para que más o menos trabajemos con tu monto total de dividendo. Vamos ahora por último con Vapores. Y aquí Vapores me hice el salto general, pero acá este margen de 1.10 pesos por acción, 2,58 pesos por acción, 1,33 pesos por acción, 1,68 pesos por acción, son todos los dividendos o los 4 dividendos que pretende pagar Vapores y que están expresados en dólares. Después tenemos al final del mes un dividendo en euros, que es este 1.70 pesos por acción, que está expresado con el valor actual del euro a 1.050 pesos, y todo esto junto, sumado, nos da como valor total 8.41 pesos por acción comprada. Si tú compraste a 51 pesos tu acción de Vapores y eso te permitió comprar con 1.000.000 de pesos 19.607 acciones, esto lo multiplicamos por los 8.41 pesos por acción y nos da 164.986 pesos, casi 165.000 pesos. Entonces, sumando todo esto en concepto general, lo que tú deberías recibir de aquí a la primera semana de junio, por ejemplo, sumando e incorporando todos tus dividendos, todos los pagos de estas 5 empresas que has decidido elegir para completar lo que vendría a ser tus inicios en inversiones, tenemos un total de 537.468 pesos. 537.000 entonces representaría aproximadamente, si no me equivoco, un 4,6% del rendimiento total. Si tenemos 11 millones de pesos, deberían dar por ahí. De todas maneras, lo tenemos calculado también, pero esto es más o menos lo que tú recibirías. De hecho, en esta sección ya lo tenemos expresado de otra manera y acá me había equivocado yo con el dividend yield estimado, es de un 4,89%. Esto es lo que tú recibirías en concepto de tu inversión de 11 millones de pesos en el momento actual y con los montos, con los márgenes, con la conversión de solamente el día de hoy. Recuerden que todo esto va variando. El dólar
baja y sube constantemente, diariamente, igual que el euro. Entonces, en base a esto, tu yield más alto o tu dividend yield más alto sería el de Vapores, que se establecería con aproximadamente un 56,5% de rentabilidad por dividendo, una cifra bastante alta en realidad. Después tendríamos a Quiñenco, donde también hay una inversión bastante buena en ese sentido respecto al retorno que tú recibirías de capital. Después tenemos a Itaú, que está, por así decirlo, en este término medio, como que entrega una cantidad moderada aceptable. Y ya después tendríamos a un Lipigas y a un SQM que entregan dividendos bastante más acotados, bastante más bajos. Tomando en cuenta que SQM, sobre todo dentro de este concepto de mineras, trabaja con materias primas y es una acción que en general se piensa para muy largo plazo, de manera especulativa para todo lo que tiene que ver con exportaciones a nivel de minerales, que es de largo alcance. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente SQM, tal vez por revalorización accionaria, puede que suba, como puede que baje mucho, como ya ha pasado anteriormente. Recuerden que yo a SQM lo compré a 73.000 pesos, no vendí nunca mis acciones, pero llegaron a caer hasta 29, 28.000 pesos, antes de volver a subir a los 83 o 85.000 pesos que están actualmente. Entonces, SQM pasa por ciclos. ¿Qué quiero decirte con esto? Si tú quieres dinero en efectivo rápidamente circulante respecto a los dividendos propiamente tal, oye, ahí SQM tienes que darle muchas vueltas. No digo que sea una mala acción, pues también el 2022 nos sorprendió con un pago de dividendo de $82, prácticamente, o 80, 82, no me acuerdo muy bien, por acción que tú tenías en tu cartera. Entonces, en su momento se dio una explosión bastante gigante. No te puedo recomendar aquí absolutamente nada sobre qué hacer o no con tu dinero. Recuerden que dentro de todo acá yo describo situaciones, más no puedo motivar o incentivar ningún tipo de compra que puedas realizar o no. Lo que sí tenemos, como les digo aquí, son datos. Y en la interpretación del dividend yield tenemos que el dividend yield estimado del portafolio es de 4,89%. Esto representa el retorno bruto inmediato estimado considerando únicamente los dividendos anunciados en este periodo. Las ventajas del portafolio es que presenta una fuerte orientación y flujo de caja inmediato con ciertas acciones, como pudimos ver, por ejemplo, en el caso de Vapores, en este caso particular. Insisto, otro disclaimer que siempre digo, que Vapores pague mucho dividendo en este momento puntual, sumando todos los dividendos que va a pagar, no significa que sea así todos los años. Nuevamente, hay que ir estudiando sus estados financieros para realmente asegurar algo así. Después tenemos diversificación entre minería, holding, gas, transporte marítimos y banca. Y acá sí puedo decir que dentro de lo que es, por ejemplo, una diversificación, para solamente tener estas 5 acciones, lo has pensado bastante bien a la hora de diversificar por sectores. En ese sentido, considero que para una persona que pretende de largo alcance, en el largo plazo, abarcar muchos dividendos o abarcar una revalorización o jugar con el interés compuesto, oye, has elegido sectores, no acciones, no puedo decir eso, pero sí sectores bastante equilibrados unos con otros. No se solapan, no hay un sector que abarque demasiado respecto a los demás. Ahora, nuevamente, aún así, tenemos solamente 5 acciones que también podría o no representar un riesgo futuro. Alta exposición a empresas históricamente pagadoras de dividendo. Como podemos observar también, muchas de las empresas señaladas pagan dividendos constantes. En el caso de Lipigas, por ejemplo, que presenta un dividend yield más bajo, recordemos que Lipigas paga varios dividendos a lo largo del año. Entonces, este 1,43% no significa que vaya a ser el único dividend yield o la única rentabilidad dividendera que vas a tener a lo largo del año con Lipigas. Probablemente este número va a subir más. Combinación entre empresas defensivas y cíclicas. SQM es cíclico completamente. Después tenemos como empresa defensiva, tal vez podría ser, oye, Itaú, en cierto sentido, una banca, es algo un poco más defensivo. No sé qué otra empresa de estas empresas que están presentes, por ejemplo, si me hicieran a mí señalar alguna que podría ser tal vez más defensiva, oye, Quiñenco, tal vez Lipigas, no sé, ahí ya tendríamos que entrar a ver cómo bien estandarizado cómo funcionaría todo esto, porque lo defensivo o no, dependiendo del precio que presente actualmente una acción, puede variar mucho, porque no sabemos si está a sobreprecio, si está bajo el precio, si es una buena compra, si es una mala compra. Ahí ya, nuevamente, ahí tenemos que entrar a analizar desventajas y riesgos. Dependencia importante del ciclo económico chileno y global. En ese sentido, SQM depende mucho de todo lo que pase a nivel internacional, al igual que Vapores. Y al fin y al cabo, si tenemos, por ejemplo, conflictos o situaciones que puedan interponer algún tipo de problemática en los transportes navieros, oye, ahí ya tendríamos algo que podría ser un remesón futuro. Dividendos altamente variables en empresas cíclicas como Vapores y SQM, y también riesgo cambiario por dividendo en dólares y euros. Aquí Vapores y SQM nuevamente se llevan este saco al hombro de, al fin y al cabo, entregarnos dividendos,
pero estos dividendos expresados en dólares y en euros depende mucho de cómo nuestro país a nivel local maneje la economía, maneje el Banco Central la inflación, manejemos también distintos factores económicos que al fin y al cabo van a hacer que los dividendos que tú obtengas reboten dependiendo del desempeño del país. Posible reducción futura de dividendos extraordinarios. Aquí también nuevamente tenemos que ver, y esto ya está nuevamente muy enfocado a que de todas maneras sí o sí tienes que estudiar los antecedentes financieros y ver más o menos para dónde estamos parados, ver cuáles son las políticas de expansión y las distintas estrategias que esté realizando una empresa para, por ejemplo, solventar algún tipo de crisis. Por último, concentración relevante en pocas empresas, y este es un detalle que tampoco puedo dejar pasar. Si bien tenemos un portafolio que está dividido o sectorizado de una manera adecuada, sí o sí, 5 acciones con 11 millones de pesos, por ejemplo, como es este caso, representa invertir o depositar muchos huevos en una única canasta. Y en este sentido, ya sabemos que mientras mayor diversificación tengamos, más podemos apalear ciertos golpes. Tomando en cuenta, y acá tenemos algo importantísimo, que también viene una de las respuestas que le dieron al suscriptor. Y es que tenemos que tener en cuenta el ciclo vital. En este momento y en este sentido, la persona que me envía este portafolio, que me señala también que la jubilación, oye, a veces como que no alcanza mucho, y ahí ya depende mucho también de cómo fue a lo largo de la vida individual de cada uno el proceso de destinar dinero a los fondos de pensiones, cómo se trabajó eso, si alguna vez movimos nuestro dinero al fondo A o al fondo C, dependiendo del ciclo económico que existía. Oye, también podemos jugar de momento con eso antes de que nos lo quiten. Creo que hay una ley que en algún momento nos va a quitar eso, esa posibilidad de elegir. Pero sin entrar allá, la jubilación se hace poca, tenemos una inversión importante que al fin y al cabo busca ser un respiro financiero. Y en ese punto, ojo y cuidado con esto, porque yo considero personalmente que la inversión que estamos realizando, o que en este sentido está realizando en las distintas empresas que están señaladas acá, como podemos ver, sí son importantes, sí juegan un papel de distribución, por ejemplo, como lo podemos ver en más detalle en este gráfico de torta, bastante interesante. Sin embargo, acá, al fin y al cabo, a la hora de invertir en acciones, yo personalmente considero que igual jugamos mucho con el tiempo. Para que esto tenga un efecto más notorio, a lo largo o con el paso del tiempo, necesitamos que esto vaya tomando forma a través del interés compuesto. Definitivamente, oye, si no pensamos esto para 5 o 10 años más, puede que lo que recibamos, sí, sea una cantidad considerable, dependiendo del bolsillo o de cómo lo vea cada uno. Un 4,89% de dividendos es una cantidad bastante buena dentro de lo que cabe para alguien que está recién empezando. Sin embargo, recordemos que, y voy a ir a un ejemplo bien puntual, la tasa de interés del Banco Central está actualmente entre un 4,5 y un 4,75%. ¿Qué significa todo esto? Que acá nosotros estamos intentando obtener dividendos con una rentabilidad del 4,89% aproximadamente. Sin embargo, en situaciones o en contextos donde tal vez alguien apele por la edad a mayor tranquilidad, recibir una cantidad un poco más baja, pero tal vez más segura, como lo puede ser un depósito a plazo, principalmente para reajustar el dinero, podría ser una alternativa. Ahora, entiendo, y este punto igual es importante, que si estamos mal económicamente, si no nos alcanza con la jubilación, si no nos alcanza con el dinero que tenemos ingresado a nuestra cartera, tenemos que buscar sí o sí otras alternativas, ya que aquí estamos hablando de que igual la tasa de interés del Banco Central, que es lo que sirve para que los depósitos a plazo se ajusten, solamente nos sirve para reajustar el dinero y para no perder poder adquisitivo, pero en ningún concepto o de ninguna manera ganamos poder adquisitivo con un depósito a plazo. Y eso es sabido, pero por todos. El depósito a plazo sirve para resguardar, no para crecer. Por otro lado, empresas que repartan todas o muchas utilidades a sus distintos accionistas también podría ser un camino. Y ya en ese sentido tendrías que fijarte en cuáles son las empresas que reparten históricamente, por ejemplo, un 80, 90 o hasta el 100% de sus utilidades a los distintos accionistas, porque eso representa un flujo inmediato de dinero que también llegaría de una u otra manera a tu bolsillo. Tomando en cuenta que siempre que invertimos en acciones tenemos que estar preparados para todos los escenarios. ¿Y qué les quiero decir con esto? Vamos a hacer otro análisis respecto a la cartera de este inversionista y vamos a señalar unos cuantos problemas que pueden o no existir y que puede o no presentar esta persona. Voy a intentar no alargarme mucho en esto, pero es importante.
Acá tenemos la cantidad de acciones compradas, tenemos el precio de compra de las distintas acciones que eligió comprar este suscriptor y, por ejemplo, si compró el primero o en la primera semana de abril, SQM lo compró a 75.000 pesos. Actualmente está en 82.000 pesos. En ese sentido, oye, positivo, tenemos una compra de 3 millones que ahora está en 3.282.000 pesos. Si compró también en Quiñenco a 4.400 pesos y ahora está a 4.330 pesos el valor de acción, por lo menos al momento actual, acá tenemos una pérdida de aproximadamente 52.000 pesos respecto a su compra. Si el Lipigas compró a 8.250 pesos y actualmente el Lipigas está a 8.045 pesos, acá ya tenemos una pérdida de 80.000 pesos. También tenemos en Vapores, que lo compró a 51 pesos, actualmente está a 53 pesos, acá tenemos una ganancia de 39.000 pesos. Y por último, tenemos a Itaú, que si lo compró en la primera semana de abril a 21.000 pesos y el precio actual es de 18.365 pesos, tenemos que acá ya hay una pérdida un poquitito más acentuada, casi en 150.000 pesos menos. Si sumamos todo esto en concepto meramente de revalorización o no de acciones, revalorización de la cartera, una inversión de 11 millones de pesos en la actualidad representa aproximadamente 11.053.600 pesos. O sea, en este sentido, tenemos que la cartera de nuestro suscriptor ha subido 53.000 pesos. Pero nada quita que lo que vaya a pasar sea más positivo o más negativo. Nuevamente, depende mucho del ciclo económico, depende mucho de cómo se vayan ajustando las empresas, depende mucho de cómo vaya a subir o no la inflación a nivel país, que ahora tenemos un IPC de 1,3% después de haber tenido el mes pasado uno de un 1%, o sea, ya estamos empezando a acumular inflación en lo que va de este año y una inflación bastante importante, bastante inquietante. Entonces, cuidado con estas cifras, cuidado con la revalorización de cartera, tenemos que estar presentes y entendiendo, no es para asustar a nadie, pero tenemos que saber que a la hora de invertir en acciones, estamos intentando que nuestra cartera se mantenga con una estabilidad, que suba o puede que baje. Y eso es una opción también que puede llegar a ocurrir. Entonces, pensemos en alguien que solamente quiere rescatar dividendos, por ejemplo, y aquí ya les señalo por qué no funcionaría esta idea. Si alguien solamente quiere rescatar dividendos y después vender sus acciones, por ejemplo, ya, supongamos que en este momento actual alguien decide vender todas sus acciones. Ahora, recordando que hay varias de estas empresas que todavía no realizan su pago de dividendo, así que si venden en este momento sería perder esos futuros dividendos, así que también atentos con esa sección, con esa parte. Pero si alguien después decide vender y su cartera se mantiene en este valor de 11.053.000 pesos, resulta que a la hora de vender, claro, tú venderías, probablemente rescatarías tal vez una cantidad de dinero, sin embargo, recordando que cada broker o cada corredora presenta unas comisiones que te cobran tanto a la hora de comprar como de vender, tendríamos que restar por lo menos el 0,3% de lo que representa el valor total de 11 millones de pesos. Entonces, raya para la suma, aquí probablemente si vendemos posteriormente y esto se mantiene un valor similar entre las comisiones que nos cobraron por entrar y las comisiones que nos cobraron por salir, probablemente nos retiremos con menos de 11 millones de pesos si decidimos posteriormente vender y el mercado sigue exactamente igual. En ese sentido, nuevamente tenemos que pensar en las acciones como algo de largo alcance o es lo más recomendado como lo señalan todos o varios expertos a lo largo del desarrollo de los distintos índices financieros. Basta con mirar el SP500, el IPSA y así para darnos cuenta que el efecto de interés compuesto es lo que realmente potencia a las acciones. Sin embargo, el interés compuesto requiere tiempo. Y cuando tenemos 66 años, por ejemplo, si bien nos puede servir como un ingreso extra el obtener dividendos, tenemos que tener en claro que esto puede variar y que si esto varía podríamos terminar perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué quiero decir al fin y al cabo para no alargarme tanto? Si estás pensando en realizar estas inversiones y en continuarlas, yo te invito a que veas esto más como una inversión para futuras generaciones. Si no estás llegando en este momento, por ejemplo, a un ingreso óptimo para ti, para tu economía, para tu tranquilidad, te invitaría tal vez a mirar otros tipos de instrumentos financieros. No sé si un depósito a plazo, porque como les digo, solamente reajusta, no saca ganancia. Una cuenta de ahorro, oye, si bien se reajustan algunas por la UEF y te agregan una pequeña tasa de interés también complementaria, también depende mucho de varios factores, depende de la situación actual, depende de la estabilidad de esa tasa extra que te agreguen sobre el reajuste de la UEF, depende de muchas cosas.
Hay otros conceptos, como lo suelen ser los ETF, que para efectos prácticos nos podrían llegar a brindar tal vez un colchón de seguridad psicológica mayor. No digo que esto vaya a ser la mejor opción, no estoy diciendo que el ETF es la mejor opción sobre las acciones, pero sí te señalo que tengan mucho cuidado a la hora de comprar acciones, tomando en cuenta que aquí estamos apostando directamente a empresas individuales, cosa que puede resultar muy beneficiosa por interés compuesto en el largo plazo. Pero si estamos viendo y si tomo en cuenta también la edad que me estás señalando, atento ahí si necesitas rentabilidades un poco más seguras, pero que también te sumen ganancia, porque necesitarías esperar tiempo, probablemente. Bueno, después tengo otros análisis que son un tanto más descriptivos de lo que ya habíamos hablado antes. Por ejemplo, la cantidad en dinero que recibiríamos por dividendo en tu cartera de acción actual sería por lejos Quiñenco la más pagadora, después seguiría Vapores, después el Banco Itaú, después Lipigas y por último SQM. En este sentido, Quiñenco repartiría más de 200.000 pesos, Vapores más de 150.000 pesos, y ya después tendríamos a un Itaú que pagaría alrededor de unos 50.000 y el resto Lipigas y SQM menos de 50.000 pesos. El dividend yield por empresa, aquí ya tenemos una variación importante. Vapores repartiría un dividend yield bastante alto, como podemos ver acá, 16% respecto a tu valor de compra, Quiñenco un 8% aproximadamente, y después tendríamos un 5% más cercano al 6% en Itaú, después tendríamos en SQM y en Lipigas un margen entre el 1, 1,5%, tal vez un poquitito más, pero dentro de esa franja. Por último, la cantidad de acciones por empresas, obviamente Vapores aquí se presenta como la barra más alta porque al ser una acción que se compra a 51 pesos, actualmente a 53 pesos, oye, uno puede comprar bastantes acciones respecto a otras compañías que pueden estar a 4.000, 8.000, 75.000 pesos. Y esto ya nos lleva a las conclusiones generales. La cartera presentada por el suscriptor está claramente diseñada para maximizar el flujo de dividendos en el corto y mediano plazo. Quiñenco y Vapores son los principales motores del ingreso pasivo estimado, mientras que Lipigas e Itaú aportan estabilidad relativa. SQM actualmente ofrece menor flujo inmediato comparado con periodos anteriores, pero mantiene potencial de recuperación ligado al mercado del litio. Nuevamente, esto es lo que tiene tu cartera actualmente, así que primero te agradezco por haber dejado este comentario, ya que nos ayuda a todos a ir entendiendo un poquitito más cómo va funcionando esto de invertir en acciones. Me había preguntado el suscriptor puntualmente si le recomendaba o no comprar acciones de Andina. Mira, yo no te puedo recomendar que compres esa acción, pero sí te puedo decir que como vas diversificando tu portafolio actualmente, y me aferro mucho a esto, lo voy a poner en negrito, tomando en cuenta que aquí estamos diversificando entre minería, holding, gas, transporte marítimo y banca, en este caso cualquier otro sector o categoría que se dedique al rubro de bebidas y alimentación sería agregar algo nuevo dentro de la diversificación que ya posees. Y como ya sabemos que es recomendado diversificar por sectores, se podría señalar que un portafolio que agregue una empresa de alimentos y bebidas con el portafolio que actualmente ya posees, con la cantidad de categorías o de sectores de inversión que ya tienes, podría ser una buena decisión de cara al futuro. ¿Qué acción? Obviamente no te puedo decir cuál, pero sí te puedo decir que alimentos y bebidas es algo que yo no veo acá. Entonces, nuevamente, es algo que si es por diversificación, sería bastante útil dentro de tu portafolio. Obviamente deben haber otras formas de actuar. Sé que, por ejemplo, te habían recomendado dentro de lo que cabe invertir en empresas que sean vacas lecheras. Y de ahí vuelvo de nuevo a lo que yo había señalado también. Podrías fijarte, darle una vuelta a empresas que repartan sus utilidades casi en su totalidad para ver si alguna te convence y tal vez invertir ahí si lo que quieres es flujo de dinero más inmediato. Ahora, nuevamente, todo conlleva siempre un riesgo y por eso requiere de un análisis más personalizado. Les invito a todas y a todos acá a dejar comentarios respecto a este portafolio de un suscriptor que recordemos tiene un dato importantísimo para nosotros hacernos una idea. Esta persona tiene 66 años y eso de una u otra manera también altera lo que vendrían a ser las proyecciones futuras que uno puede o no tener respecto a lo que es invertir en acciones. ¿Cuál sería la recomendación que tú le dejarías a una persona que presenta esta problemática y que quiere al fin y al cabo obtener un ingreso extra, tal como me imagino todos los que estamos invirtiendo? En cierta medida queremos eso, tener algún colchón de seguridad que ojalá vaya creciendo con el tiempo. Te invito por favor a dejar tus comentarios para ayudar a un miembro de nuestra comunidad.
Mi nombre es Pedro, soy psicólogo, no economista, pero me encanta el mundo de las finanzas, intento cada vez estar más interiorizado, agradezco el comentario que estamos analizando acá porque me llamó mucho la atención y realmente me causó mucho interés para generar y poder traer este video al canal. Te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho para que sigas recibiendo videos de este estilo y también te invito a dejar un me gusta, eso siempre ayuda mucho como dopamina. Mil gracias también a los miembros del canal que al fin y al cabo auspician cada video con su membresía o con su suscripción extra. Ahora sí, gracias por llegar hasta este punto. Nos vemos en un próximo video. Recordando que espero cumplas todos tus propósitos financieros con disciplina y sobre todo constancia. Es la mejor opción que tenemos para alcanzar nuestras metas en el futuro. Adiós.